Señoras y señores, bienvenidos hoy en un capítulo muy especial de Sigamos de Largo. Tendremos una conversación aquí en el estudio y también estaremos conversando directamente con Malasia. Todo esto a propósito de los chilenos que desde el 4 de agosto del 2017 se encuentran recluidos en este país. Hoy día supuestamente íbamos a tener noticias positivas. Supuestamente Felipe y Fernando iban a salir en libertad, pero ese proceso se ha complicado nuevamente. Para esto hemos invitado a grandes amigos para que nos ayuden a entender un poco más este proceso y tengamos más detalles acerca de todo lo que ha ocurrido en este caso. Queremos saludar al periodista, analista internacional, el señor Libardo. Bienvenido, Libardo. Bienvenido, gusto verlo nuevamente, amigo mío. Gracias por la invitación. También queremos saludar a este hombre, un trotamundo, tal vez el chileno que más conoce Malasia, el señor Luis Andaur, señoras y señores. Y un amigo de la familia de los muchachos, el señor Rubén Parra. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Que vive allá, además y que nos va a contar muchos detalles. Sentémonos, por favor. Les cuento que pueden seguir esta conversación con el hashtag Chilenos en Malasia en SDL. Chilenos en Malasia en SDL, ahí en la autodenominada de las redes sociales. Y en Instagram, en @sigamosdelargo13, participa por entradas para la película Robin Hood, que acaba de estrenarse. Está súper buena, así que ya lo sabes. Sigamos esta conversación, mi querido Sergio. Bueno, vamos a sumar Marcelo, inmediatamente en vivo en directo, desde Malasia, donde a esta altura son una hora muy distinta, pues son como 12. ¿Cuánto? 8 horas ahora. 8 horas en este momento. Bueno, está a una hora distinta. Roberto Cox ahí en el vivo y en directo desde su propio hotel, que se lo acaba de comprar porque lleva ahí como un año viviendo. Roberto, gracias por estar con nosotros y compartiendo entonces lo que ha pasado. Queremos partir con las noticias. Pensábamos que salió hoy día y no salieron en libertad. ¿Qué ha pasado en la última hora con los dos chilenos? Claro, se pensaba que la salida era inminente, pero todo indica que ya en las próximas horas Felipe y Fernando van a recobrar la libertad, porque se demoró simplemente un poco más un trámite administrativo que estaban haciendo los cónsules de Chile y de España para regularizar la situación migratoria de ambos chilenos acá en Malasia, porque recordemos que ellos al momento de entrar se les estampa una visa de turista que tiene una duración de solamente 3 meses y como ellos ya llevan mucho más de ese tiempo, llevan cerca de 1 año y medio en Malasia, obviamente esa visa ya no está válida y hay que hacer un nuevo papeleo para que ellos puedan recobrar la libertad y vivir toda la etapa de apelación en la que va a entrar ahora el juicio, pudiendo estar, libres en Kuala Lumpur, pero eso sí, sin poder volver a Chile. A ver, entonces son dos cosas distintas. Una es que no tienen visa y tienen que regularizar eso. Y otra cosa distinta es que hay una apelación. ¿A dónde puede llevarlo de la apelación? Bueno, esta es la segunda instancia del caso donde sorpresivamente el fin de semana pasado la Fiscalía interpuso una apelación a esta sentencia que condenó a los chilenos a 2 años de cárcel. Se pensaba que la Fiscalía no iba a apelar, pero finalmente lo hizo en el último minuto. Y ahora se abre toda una etapa de apelación que podría durar alrededor de 8 meses o 1 año, donde la Fiscalía puede presentar nuevos antecedentes, puede presentar nuevos testigos en su búsqueda por ampliar esta sentencia de 2 años. Lo que busca la Fiscalía es que estos 2 años se transformen tal vez en 3 o 4 años de sentencia. Lo cierto es que ahora un panel de 3 jueces va a revisar el caso y podría decidir una nueva sentencia en el marco del artículo 304b del Código Penal de Malasia, que contempla hasta 10 años de cárcel. Entonces, estos 2 años de cárcel a los que fueron sentenciados podrían transformarse, si la Corte de Apelaciones así lo decide, en 10 años de cárcel, pero creemos que una nueva sentencia de la Corte de Apelaciones se va a enmarcar más o menos en la cantidad de años que se le dieron a los chilenos en primera instancia. Roberto, es un proceso muy largo que podrá llevar varios meses en Kuala Lumpur, pero que podrá tener a Felipe y Fernando en libertad. Pero hay algo que no entiendo. No habían llegado a un acuerdo la Fiscalía con los abogados defensores. ¿Por qué ahora se pasa a llevar ese acuerdo? Eso fue lo más extraño de todo, porque la sentencia fue hecha en el marco de este acuerdo que tú dices. Sin embargo, el acuerdo no es vinculante para el juez. Lo que hacen acá las partes es juntarse, acordar más o menos una cantidad de años que ellos estiman conveniente, pero al final la sentencia final queda a criterio del juez, quien se puede atener a lo que les propone, a lo propuesto por las partes, o puede decidir una sentencia en el marco de este artículo que les nombraba,
que contempla hasta 10 años de cárcel. Mientras conversamos con Roberto, quien ya nos está poniendo más al tanto de las situaciones, vamos a observar imágenes obtenidas hace algunas horas del traslado de Felipe y Fernando hacia este nuevo centro de detención. Observa. Felipe, ¿les han dicho lo que va a pasar? No. Pasaron los pasaportes. Para la visa. Bueno, ahí vimos las imágenes, entonces, es una imagen breve. Breve. No hemos tenido mucho acceso a imágenes durante este tiempo, Roberto, si te mantienes allá. No hemos tenido muchas imágenes sobre lo que está pasando en Malasia. Más que nada, obviamente, tu participación y la de otros periodistas y también mucho dibujo y muchas cosas que hemos visto. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo sabes que, si sabes que están bien? ¿Cómo se ve? A ver, esta imagen que acabamos de ver es la primera imagen que tenemos de uno de los 2 chilenos detenidos en Malasia desde que fueron detenidos en agosto del año pasado. Como bien decías, hemos asistido a muchas audiencias en la Corte de Kuala Lumpur, los hemos visto nosotros con nuestros propios ojos, pero no podemos grabar en esas audiencias. Y recién ayer, cuando fueron trasladados de una cárcel a otra, pudimos acceder a estas imágenes. He tenido la oportunidad de verlos en muchas oportunidades acá en Kuala Lumpur, en un ambiente un poco más distendido, que es al interior de esa sala donde ellos aparecen con una camisa limpia, bien planchada, por momentos sonrientes, distendidos. Pero ayer la imagen fue muy impactante porque por primera vez vimos a Felipe Sedaks tras las rejas en un camión que los transportaba de una cárcel a otra, en una pequeña jaula completamente hacinado, donde había alrededor de 30 reclusos, todos extranjeros, que eran trasladados a la cárcel, especialmente una cárcel especial para reos extranjeros. Y ahí pudimos verlos que dentro de esa jaula, rodeado de todos esos reos, estaba Felipe Sedaks. Y cuando nos ven a nosotros llegar con las cámaras, los reos nos reconocen, saben enseguida que estamos buscándolo a él y forman un pequeño espacio, se corren frente a la cámara y ahí es donde aparece Felipe Sedaks, que nos mira y nos hace esta pregunta: ¿qué pasó en la audiencia de ayer? Porque por lo visto estaba completamente incomunicado. Fue una imagen muy impactante, como les decía, por primera vez lo vemos tras las rejas y completamente desesperado, sin saber qué estaba pasando, sin saber por qué estaba siendo trasladado a esa cárcel y qué había pasado en una audiencia que iba a definir su futuro. ¿Esto es normal, Roberto, que no tengan ningún tipo de información a pesar que los están trasladando? Es una situación crítica, ¿no? Sin duda traumática también, que te saquen de un lugar, que te lleven a otro sin tener información. ¿Por qué se dio esta instancia de esta forma? Bueno, nos hemos encontrado con muchas partes de este proceso donde las partes no tienen información de lo que está pasando en el juicio. Muchas veces los familiares nos dicen, nos enteramos a través de la prensa, a través de ustedes, los pasos a seguir en este juicio a Felipe y Fernando. Ayer, durante el traslado, de hecho, por ejemplo, no había ningún familiar, no había autoridades chilenas viendo qué pasaba en este traslado. Éramos solamente los periodistas que estamos cubriendo este caso. Y llama la atención, ¿no? Llama la atención ver cómo algunos familiares se nos acercan a veces a preguntarnos qué está pasando. Y uno les dice, a ver, ¿y la abogada no les dice nada a ustedes? Claro. ¿Por qué no hay esa comunicación que uno esperaría que exista? Ha sido un caso, en ese sentido, muy, muy extraño. Roberto, Fernando no estaba en el camión entonces, no se sabe dónde está él. No, Fernando estaba en el camión. Lo que pasa es que, como les decía, en este camión hay una jaula donde había alrededor de 30 reos extranjeros y Fernando y Felipe estaban en el medio de esta jaula. Era una jaula que tenía una reja abierta hacia al exterior y nosotros cuando nos paramos afuera del camión no los podíamos ver. Pero lo más paradójico de todo es que cuando el resto de los reos, que no sabemos de qué países eran, nos ven, enseguida asumen que a quienes estábamos buscando era justamente a Felipe y Fernando y forman un pequeño espacio, se hacen a un lado para que nosotros podamos grabarlo.
Muchísimas gracias, Roberto. Que se Vamos a mantenga, que se mantenernos contigo durante todo el programa porque hay muchas preguntas que queremos hacer, pero vamos a invitar acá también a nuestros invitados en el estudio a que nos comenten lo que estamos pasando en esta suerte de angustia permanente por el estado y la condición de salud psicológica y moral de Felipe y Fernando. ¿Cómo te golpea a ti este caso, Libardo? Hay un detalle que nosotros obviamos y es que efectivamente el acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa no era vinculante. Claro. Imaginábamos que el acuerdo era inmediatamente vinculante para el juez y que el juez colocaba inmediatamente la sentencia en función del acuerdo llegado a las partes. La justicia malaya no lo contempla de esa naturaleza. Le da la potestad al juez es si las partes, la mayoría de las veces el acuerdo opera. Muchas veces, claro. Muchas veces. En este caso no estaría operando. Y en investigaciones que estuve haciendo durante estos 2 días, para el juez probablemente la pena haya sido muy baja. Y eso entonces es lo que al juez no le acomoda. Libardo, pero de todas formas hubo una apelación. O sea, eso ya no tiene que ver con el juez, tiene que ver con la Fiscalía. O sea, la Fiscalía también pasó a llevar el acuerdo. La Fiscalía lo que hace es que su parte básica del acuerdo, es decir, ¿sabe qué? Nos ponemos en que hay un homicidio culposo, sí. Ya, a eso se... Tic, punto. A eso cuánto se le aplica, de acuerdo a cuánto llegamos. Buena conducta que han tenido los chicos en la prisión, más todo, 2 años. Más todos los descuentos que había que hacerle salían supuestamente en diciembre. Pero la Fiscalía se da cuenta que para ellos probablemente estamos interpretando a un sistema malayo, con la lógica occidental. La Fiscalía entiende que el acuerdo era muy conveniente para la parte chilena. Ya, y por eso apelaron. Y por eso apelan. A ver, pero... Echa atrás, claramente es un reversazo, es inédito que un fiscal diga, ya pacté con los defensores, la contraparte, con claro. la contraparte, que es un acuerdo bastante prolijo, da un reversazo atrás y apela un propio acuerdo de ellos. Y desde ahí se ve una cosa que tiene que ver con la visión occidental que nosotros tenemos. Hay ese cambio, Luis, entre la visión occidental y oriental. Entendemos que Malasia tiene esta combinación en la justicia como entre media occidental para los extranjeros y entre media local, digamos, con sus propias tradiciones, ¿o no? Es que hay que entender lo que es Malasia. Malasia es un país multicultural, en el cual el 60% son islámicos, siguen eso. Hay una ley para ellos, que opera la ley Sharia, ¿ya? ¿Tiene una ley particular? Para ellos, pero tiene que ver con la familia, tiene que ver con... son normas más de conducta, ¿ya? Nosotros no lo entendemos muchas veces porque Malasia tú llegas y es un país bastante occidentalizado. O sea, ves la Torre Menara, ves las Petronas, y es bien occidentalizado. Ya es moderno. Es bien moderno. Incluso tú ves japoneses, chinos, hay indios, hay una mezcla Mucho turismo. multicultural. Y también son 13 provincias, las cuales algunas se rigen por los sultanatos. Y la parte de Kuala Lumpur es federal. Entonces uno entiende muy bien las leyes en Sarawak, que es la isla de Borneo, que también es parte de Malasia. Mira. Tiene un parlamento independiente. Por tanto, lo que dice Libardo, claro, tiene sentido. O sea, cómo entender de repente cómo la justicia opera en algunos lados, se da vuelta en otros lados, es súper difícil de entender y de comprender. Si es confuso para nosotros, debe ser muy confuso también para los familiares. Rubén, tú eres amigo de la familia o de alguna de las familias. ¿Ellos se contactaron contigo a partir de este caso? ¿Cómo fue que se Claro, la verdad, contactaron? ellos el día 26 de noviembre, ellos tomaron en cuenta que cayeron detenidos el día 4, que fue este episodio. El día 26 de noviembre recién, ellos a través de un amigo me llega un WhatsApp un día y me dice, Rubén, necesito tu ayuda. Una amiga mía tiene el siguiente problema. ¿Tú vives allá desde hace cuánto tiempo? No, yo trabajé con el rey de Malasia, que no es el mismo rey de hoy día, porque ellos tienen un sistema de turnos de los reyes. Ya. Trabajé con Sultán Misan, que es el rey de Kuala Lumpur, que es la provincia que está más cerca hacia China. Ya. Ajá. Yo trabajé prácticamente 3 años con ellos. Ellos vinieron a Sudamérica, estuve mucho contacto, viví con ellos durante los viajes que hicimos. De hecho, arrendamos casa en Argentina, en Uruguay, porque ellos venían por un aspecto deportivo. Yo tengo un centro de entrenamiento de caballos y el rey, Ese era tu vínculo con él. Sultán Misan, organizó ese año el Mundial de Enduro Ecuestre, que fue en Terengganu. Bueno, y la gente... Es por esta historia que te contacta la familia. Claro, en el contexto de que ellos no conocían a nadie en Malasia, cuando pasa todo esto, ellos ni siquiera tenían acceso a saber de qué se les acusaba a los muchachos. Claro. Esos 3 primeros meses yo creo que fueron los más críticos, porque ellos no tenían idea. Primero, cuando ellos caen detenidos, que están en un cuartel de la policía durante esos 15 primeros días, ellos esperaban que en cualquier momento salieran libres. Ellos siempre se sintieron inocentes. Ellos sintieron que ellos eran las víctimas de este ataque y que lamentablemente había terminado en la muerte de este señor. Pero como digo, esos 3 primeros meses había muy poca información. La familia sabía muy poco lo que se arriesgaba. Por lo tanto, tratando de ubicar a alguien que tuviera algún contacto
Piensa tú que Malasia no es un país, no es como que te pasa algo en Estados Unidos, que tú tienes mucho más acceso por el idioma, por los tratados, por muchas más Aquí relaciones. Nada, cero, de partida del idioma. Entonces, bueno, ellos me contactan a mí, yo hasta ese momento no tenía idea de esta historia que había pasado. Por supuesto que uno como chileno, como papá, como, ¿no es cierto? Quiere Uno, ayudar. chuta, se pone la camiseta y dije, ya, ayudémosle, contacté a gente. Yo tengo, bueno, como trabajé con el Rey, tengo acceso a toda la gente más importante. Hablé con un amigo mío que es Rajá en Kuala Lumpur. El sistema ya está la familia real. ¿Y ahí donde aparecen los abogados también en ese sistema? Claro, ellos Ya, a través ok. de mi amigo contactaron a los abogados. Como Mira digo, qué está la familia real, después están los Rajá, que es un cargo honorario de familia, y después ya. están los datos. Los datos son personas que han hecho algo en contribución al gobierno o al país, culturalmente, deportivamente, en cualquier ámbito, los nombran datos. ¿Ya? O sea, esos son como los 3 niveles. Ya, o sea, es un enredo gigantesco. A ver, yo quiero volver con Roberto, que está en Malasia. Roberto, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras con este caso? ¿Tú dónde estabas cuando te llaman, ándate a Malasia para cubrir esta noticia? Yo estoy de corresponsal en Europa, en Barcelona, instalado en Barcelona, y estaba volviendo hace muy poquito del Mundial en Rusia, cuando ya me había enterado semanas anteriores de lo que había pasado con estos chicos en Kuala Lumpur, pero nunca me imaginé que me iba a llegar de repente este llamado diciendo ándate a Malasia porque empieza el juicio. Y fue una noticia que me tomó de sorpresa y también fue todo un desafío porque era venir a enfrentarse a un país con una religión distinta, con una cultura distinta, con 3 razas que viven en el mismo país, los malayos, los indios, los chinos, en fin, fue toda una novedad que había que venir acá y cambiar el switch porque todo lo que nosotros a veces consideramos normal en Chile, acá puede actuar completamente al revés. Ari, cuéntanos, hagamos un breve resumen de cómo ocurrió la situación que los tiene en este embrollo, ¿no? En esta dificultad. La noche cuando se produce la muerte de este transexual, ¿qué es lo que pasa esa vez? Tú ya me imagino tienes súper claro lo que ocurrió. Bueno, en parte es la historia que cuenta Felipe Ocedax y Fernando Candia, que se declaran completamente inocentes de lo que pasó, que simplemente actuaron en legítima defensa. Ellos esa noche salieron junto a un tercer amigo a tomar algo en la zona de Chancat, una zona céntrica de Kuala Lumpur, donde hay muchos bares frecuentados por extranjeros, por turistas. Felipe decide volver antes al hotel y Fernando lo hace 20 minutos después. Cuando Felipe llega al hotel se da cuenta que no tiene las llaves para ingresar al cuarto y decide esperarlo a Fernando en el lobby del hotel. 20 minutos después llega Fernando y entra al hotel acompañado de quien fuera, minutos después, la víctima. Fernando le dice a Felipe que fue interceptado por esta persona en el camino, que le está pidiendo dinero, que lo siguió hasta el hotel. Se produce una charla de 5 minutos entre ambos amigos en el lobby y luego, por lo que pudimos ver en las cámaras de seguridad, empieza un ataque. El Yusaini bin Ishak, la víctima, empieza a atacar a los chilenos, se saca los zapatos, les arroja los zapatos, incluso le arranca la camisa a Felipe, les pide plata constantemente y los chilenos en ese momento le piden al recepcionista de origen chino, Lim, le piden que llame a la policía. Lim, un señor ya de edad que no entendía mucho lo que estaba pasando, se demoró cerca de media hora en llamar a la policía. En esos minutos, en ese lapsus de tiempo, los chilenos deciden actuar, agarrar a la víctima y tirarlo al piso para frenar este ataque. Fernando decide sentarse sobre la espalda de Yusaini bin Ishak mientras Felipe le agarraba las piernas. Bueno, finalmente la policía se demoró media hora en llegar y cuando llegan ellos sueltan a Yusaini y se dan cuenta que estaba muerta. Esta es en parte la versión que mantienen los chilenos y gran parte avalada por lo que pudimos ver en ese famoso video grabado por las cámaras de seguridad. Ellos sueltan a la víctima, ven que estaba muerta y ahí, bueno, lo que todos conocemos. Los detienen y después de un año comienza el juicio. Lo que nosotros muchas veces planteamos es que no existen las cámaras de seguridad
para saber qué pasó antes del hotel, para saber si la versión de Fernando Candia es verdadera, si él fue interceptado por esta persona, que le empezó a pedir dinero, que lo empezó Claro, a esa perseguir. parte- En fin, no sabemos qué pasó antes del hotel. Exactamente. Ustedes, lo que Gracias, pasa en el lobby es más o menos lo que dicen ellos, fueron atacados. Perfecto. Vamos a Roberto. continuar con Roberto. Aquí hay un tema muy potente, ¿no? Porque hay una suerte de mito de una conversación en general acerca del sudeste asiático y el tema del turismo sexual. Cuando llega esta noticia, mucha gente habló y especuló acerca de esto. ¿Qué hay con el mundo del transexual en el sudeste asiático, específicamente en Malasia? ¿Cómo es considerado? ¿Esto es muy común, este tipo de situaciones? ¿O cuál es tu sensación? Lo que Iván? ocurre, Sergio, es que en la región asiática van algunas personas, cientos y quizás miles, en búsqueda de placeres sexuales que son desde la búsqueda de menores, que es bastante dado. Filipinas quizás es un país que uno puede marcar, o relaciones de esta naturaleza. Por eso cuando Roberto dice que hay un aspecto que no les ayudó mucho, era poder identificar entre la situación del bar, probablemente las cámaras de seguridad y respecto al lobby, cómo se produce el contacto, si fue efectivamente generación espontánea, si fue un vínculo que llegó o no llegó. Eso para la justicia, a lo menos para la justicia, es una nebulosa que para el acuerdo fue la parte más compleja, porque está meridianamente claro lo que ocurrió en el lobby, porque el chino tuvo su declaración, porque coincide efectivamente, y con que la operación en el piso se da con lo que va a producir el fallecimiento. Claro. Pero lo que no está claro es efectivamente si fue un asalto de esta persona, que era lo que ayudaba a tener claridad. Era un recorrido de las cámaras de seguridad, pero sí, la región asiática, y esto la justicia malaya lo tiene en consideración, es un sitio de alta vinculación A ver, de orden pero, sexual. Luis, mucho turismo de alta vinculación Pero sexual. la sensación, tú que has estado en el barrio que mencionan. Sí, mira, Ya, lo ¿es que peligroso? pasa- ¿Es un lugar peligroso? ¿Es que en un lugar...? No es peligroso. Mira, es que pasa lo siguiente. Resulta que el homosexualismo está penado cuando es explícito con la muerte. Eso era antes. ¿Ah? Creo que sigue hasta ahora que hay cambio de gobierno, eso se va a modificar. Pero ahí está lleno de ladyboys, así se le llama, los ladyboys. Entonces tú vas pasando y ellos te persiguen, te ofrecen el servicio sexual. Entonces están haciendo algo que va contra la ley islámica. Entonces es súper especial eso. De partida ya hay una falta o hay un delito ya en el hecho de existir estas personas para la ley de ellos, la ley Ajá, islámica. perfecto. Y tú paseas por el Sultán Ismail y con Bukit Bintang, que es como el centro, y está lleno de ladyboys por todos lados. A pesar Entonces, de esta carga moral o de y esta ellos te suerte de persiguen, prohibición. claro. Y te Ellos te- persiguen, o sea, y te- lo que incluso cuentan la los hija chicos con- me es imagino- absolutamente plausible en ese sentido. Tal cual como te pueden ofrecer flores, te están ofreciendo Claro, el comercio una sexual tarifa y te pueden ringgit. insistir. Ya, pero Ringgit que situémonos se- en esta situación. O sea, es más o menos normal, según lo que tú ves. La historia es que coherente. esto hubiera pasado en Sí, a es estos dos súper chilenos. normal que hayan ladyboy Claro. ahí y te persiguen y Especialmente te en esa hacen zona. una tarifa en ringgit, y en Tailandia, en Bangkok es peor. O sea, está, Ahora, es ahí mucho más- hay un tema de la familia de esta persona, de este transexual, que en algún momento no se mete en el juicio. Después sí, después tuvo una intervención. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa, bueno, obviamente las familias más tradicionales, las familias más antiguas son mucho más pegadas al Islam. Ajá. En este tipo de países que uno puede pensar, por ejemplo, lo mismo que estamos conversando, el homosexualismo es penado por el Islam. Y como beber alcohol. Y sin embargo en Malasia, en la capital, en este lugar, ¿no es cierto? barrio. Está la gente tomando, de hecho, afuera de los bares, no solo adentro. Están tomándose un trago afuera, como hace mucho Hay calor, como salen a una la cosa calle. ahí media- Entonces ya. uno dice, estamos en un país con ciertas normas supuestamente muy estrictas, sin embargo tú sales de la noche y te encuentras con cosas que te sorprenden. O sea, tú nunca vas a pensar que te vas a encontrar con eso. Alcohol, pelea en la calle, es como, no sé, es un bar en cualquier parte del mundo, no tiene nada especial o más peligroso o menos peligroso. Conversamos Ahora, pero con está en Luis, este no tiene- doble juego, ¿no? Porque Sí. uno Esa es se la- supone como que la no se debe, contradicción pero que se uno da. tiene, que Ahora, el si le país aplican la musulmán charia, supuestamente no debía... Como dice Rubén, estaban muertos. Sí, se le aplica. Como Luis. Claro. Es decir, Aplica para todos los musulmanes. si los hubieran juzgado bajo la charia, estarían muertos. Eso es un dato De la fundamental causa. de la causa. Eso no es dato de la causa. Lo que ocurre es que aquí se Son fue extranjeros. Claro. No, y aunque hubiera sido extranjero, Ah, ya, las charias ok. se aplican. El concepto de la charia es que es la aplicación
divina de la justicia musulmana a cualquier persona. cualquier persona. Infieles Lo que o- quiero decir es que no habría toda esta cadena de juicios que sí se lo están aplicando, que por lo menos los tiene vivos, que por lo menos los tiene Claro. vivos y discutiendo, Y discutiendo. es cuántos A ver, son ¿qué los Pasa que años. hubo cambio de gobierno. Eso Claro. los ayudó. En el, Cambio de en el gobierno ahora. intertanto, yo quiero volver a Roberto. Roberto, cuando recién se supo esto en nuestro país, se hablaba de la horca, que era una posibilidad cierta. ¿Cuáles fueron las herramientas esgrimidas por la defensa que permitieron de que la Llegaron condena a fuese mucho menor? a esta negociación. A ver, lo que pasa es que creo que la Fiscalía se da cuenta al poco andar que comete un error al intentar llevar a cabo este juicio bajo el artículo 302, que habla de homicidio en primer grado, es decir, un artículo que indica que ellos tuvieron la intención de terminar con la vida de la víctima. Y en ese sentido, bajo esa hipótesis, las abogadas defensoras tuvieron un margen de acción bastante grande para demostrarle al juez que se trataba de dos turistas que habían venido simplemente a conocer Kuala Lumpur y que nunca tuvieron la intención de terminar con la vida de la víctima. Y en ese sentido el trabajo de la defensa se facilitó bastante. Distinto habría sido si la Fiscalía hubiera arrancado este caso con la hipótesis del homicidio culposo. Es decir, a ver, que ellos mataron a la víctima, pero sin tener la intención de hacerlo, que es finalmente por lo que fue condenado este caso. Y es por eso que al poco andar la Fiscalía quiso recalificar esto a homicidio culposo, porque se daba cuenta que las abogadas defensoras estaban ganando muy fácilmente este caso al poder probar que esto fue un accidente y que nunca tuvieron la intención de terminar con la vida de Hussaini bin Ishaq. Ahora que se pudo recalificar el caso y de hecho los chilenos se reconocieron culpabilidad y las cámaras de seguridad así lo indican, pero al reconocer culpabilidad bajo el artículo 304b, diciendo que ellos no tuvieron la intención de matar a la víctima, bueno, finalmente fueron sentenciados solamente a 2 años de cárcel, algo que le jugó muy a favor. Insisto, si la Fiscalía hubiese arrancado este caso con otra hipótesis, tal vez estaríamos hablando otra cosa. de otro destino judicial de los ¿Tú chilenos. estás de acuerdo, Libardo, de que fue una equivocación de la Fiscalía? Y un muy buen trabajo de las abogadas defensoras, porque hay que ponerlo en justa dimensión. Para la justicia, Malaya, en el momento que hace el levantamiento de toda la información probatoria, que es con la que finalmente se hace la sanción, para ellos al principio estaban elaborando también que la vinculación podría hablarse de una transacción de orden sexual económica. Ajá, Claro. Dada la condición de la víctima. claro. Dada la condición de la víctima. Entonces las abogadas muy inteligentemente lo que presentaron fue una persecución de esta persona, pero que no tenía nada que ver con un vínculo sexual. Una transacción. Que no era una transacción sexual. Y eso es lo que ayuda mucho. Pero sí caía en otra responsabilidad profunda, que era el homicidio culposo, que tiene, como ha dicho Roberto reiteradamente, hasta una sanción de 10 años. Pero estábamos partiendo que ya bajamos de la pena Claro. de la horca, Ahora, ya bajábamos a 10 años, Marcos. Libardo, en esto es un proceso muy largo. Hemos visto algunas declaraciones de los chilenos y también las pruebas que se presentan por un otro lado. En algún momento la Fiscalía también renunció, hizo todo eso. Veamos lo que dijeron los chilenos en parte del juicio. Yo pedí disculpas al gobierno de Malasia, a ustedes y después, y sobre todo a la familia de la persona que falleció. Solo quiero pedirle la oportunidad que consideren que nosotros somos una buena persona y nunca quisimos ocasionar ninguna ofensa. Solo quiero disculpar a mi familia también para nosotros, para nuestra familia. No somos criminales, solo les pido la oportunidad de que nos deje realizar todo. I never planned for this accident. We just come changing to Malaysia for holidays. Then 1 or 2 days after continue the holidays, I have plans to go and live in Spain, marry this beautiful person. I'm not a criminal. I live in Australia 1 year and I never have any problem with the police or any problem with anybody. I'm a good person. And I apologize with the police. Estaba Se emocionada nota las el últimas palabras. desgarro. ¿Cómo vivió todo este periodo la familia? ¿Tú que tuviste alguna relación con ellos? ¿Estaban muy angustiados? ¿Momentos más de angustia? ¿Cómo Muy, fue? muy angustiados, especialmente como te contaba antes, en este primer periodo donde no tenían idea de lo que estaba pasando, ellos ni siquiera tenían, piensa tú, un abogado. Lo primero que yo les
cuando me contactan, esto fue todo a través, como te decía, un amigo, Sí. lo primero que yo les pregunto, bueno, vayan al consulado, porque ¿dónde vas tú cuando tienes un problema afuera? Obviamente a la gente que tiene más cercana, pero lamentablemente en esa época el consulado no les dio mucha atención, no les dio ninguna respuesta, los apoyó muy poco, por eso, como te decía, empezaron a tratar de buscar otra. Afortunadamente llegaron donde la abogada, que es una excelente profesional, además que ella tiene muy buenos contactos. Su papá fue un deportista olímpico, fue jefe del equipo de hockey de Malasia, por lo tanto, y fue además jefe de la policía de Malasia por muchos años. Entonces, cuando yo le digo a mi amigo, oye, esta es la abogada, porque como te digo, este fue un ir y venir de preguntas, de Malasia me preguntaban más datos, quién es la abogada, bla. Bueno, y en este ir y venir también me cuentan, oye, la abogada que tiene es lo mejor que hay. No pueden encontrar una abogada mejor por esto, y ahí me cuentan que su papá había sido jefe de la policía, que había sido un deportista destacado. En Malasia, como te decía, son muy importantes los deportistas, por ejemplo. Es muy importante la cultura y tienen este grado de datos que les dan porque han hecho algo por el país. Y los deportistas son, digámoslo, de la élite del país, porque son gente muy respetada. Entonces ellos tenían una muy buena parte legal y una muy buena parte de contacto. La abogada está... Rubén, quiero hacer un punto con respecto a tu participación, que me parece muy providencial. Tal vez esta historia estaríamos contándola de otra forma, sin tu apoyo, sin las acciones que has hecho. Me imagino que la familia te tiene que haber manifestado una y muchas veces el agradecimiento por la todo verdad, esto, Sergio, ¿no? que como te digo, esto lo hice y lo haría de nuevo, o yo creo que cualquiera que estamos aquí le tiraría una mano, sobre todo un chileno, y pensando en el problema grande que está. Yo siempre lo hice desde el primer minuto desinteresadamente. Yo nunca he hablado personalmente ni con el papá de Felipe, ni con la tía que fue la que me contactó a mí. Todo ha sido a través de una amiga. Ahora, como te digo, si lo tuviera que hacer o si puedo hacer algo todavía, porque yo lo que tengo son contactos. O sea, yo conozco gente por mi trabajo y como conversamos, yo afortunadamente llego a un nivel muy alto porque trabajo con el rey. Sí. No Ahora, es dentro de eso, lo que uno se pregunta cuando uno ve la situación del consulado que tú describías, hay un tema que es la cantidad de chilenos o la cantidad de sudamericanos. También nos enteramos, Luis, de que habían otros latinos que incluso habían llegado a la horca, o sea, que los habían matado por algún crimen. ¿Cómo es la cantidad de gente? Uno escucha que los millennials ahora están en esta idea como de irse a esos lugares, y la verdad uno no tiene idea. ¿Cómo lo ves? Mira, hay una famosa película que se llama Retorno al Paraíso, donde se condenan a muerte, van 3 chicos de vacaciones y le encuentran las drogas y todos alcanzan a salir y queda uno. Bueno, entonces Expreso de Medianoche. Expreso de Medianoche en también Turquía, que es clásico, muy parecido, claro. Pero el tema es que va mucho turista y lo que sé yo, que habían 3 mexicanos condenados a muerte, un boliviano también, brasileño en Indonesia. Curiosamente, Indonesia reclama las personas que están condenadas a muerte y Malasia reclama los de ellos. Pero son leyes independientes y no pueden hacer nada entre ellos. Perfecto. Es muy o sea, loco. es más o menos común ver este tipo de situaciones. Fíjate que la mayor cantidad de condenados es por drogas y son extranjeros. ¿Y tú alguna vez viste en la cárcel, estuviste cerca de la cárcel? No la conozco, pero sí, obviamente, el que está ahí se sabe la historia y te advierten cuando tú vienes en el avión, ojo, están penadas en los aviones. ¿Cómo se llama? Los pilotos te dicen antes de entrar al país, hay pena de muerte para las drogas, con una cantidad que es más allá de 30 gramos de cocaína, una cosa así. Sí, tiene que contar la experiencia de cónsul de Colombia, del que hace un cónsul, porque ejercí muchos años y en un país tan complejo representando a Colombia. Cuando un caso de esta envergadura llega a manos de un consulado, lo que tiene que hacer la figura del consulado es, primero, dimensionar la envergadura de la acusación. Una vez dimensionado eso, es perentorio y obligatorio que el cónsul contribuya en la búsqueda de los abogados. Y ahí viene una situación. Cuando hay situaciones de delito de droga, es muy complejo, porque al final los cónsules terminan colateralmente hablando con contactos de las mafias. Entonces, es un enredo. No, es un enredo. Yo lo viví en donde una vez cayó un cargamento en un país X grande de droga, yo hago la gestión diligente, pero las llamadas que me hacían... eran puros delincuentes. La pura mafia. Entonces, los consulados también, y no quiero hacer la excepción respecto a lo que ocurrió en Malasia, es que es una función del Estado expresada en los consulados de contribuir al bienestar lo mejor posible de quien está afligido, como es este caso. Usted tiene que examinar los casos uno a uno. Pero nos imaginamos, Roberto, que estás allá en Malasia, que pudiste ver cómo era la situación del sistema carcelario también, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo se ve todo esto desde tu ojo periodístico?
A ver, tuvimos la oportunidad de entrevistar a varias representantes de organizaciones de derechos humanos que ven el tema carcelario en Malasia y siempre han elevado la voz de alerta ante organismos de derechos humanos internacionales sobre lo que se vive al interior de las cárceles en Malasia. Pero haciendo una comparación a lo que tal vez se vive en las cárceles en Chile, y cuando se planteó la idea de que estos chilenos, una vez sentenciados, puedan vivir la condena en una cárcel chilena, hay quienes decían, nosotros no sabemos si a estos chilenos les conviene vivir esta condena en Malasia o en Chile, porque acá el principal riesgo en las cárceles de Malasia es, por ejemplo, tener algún problema de salud o de higiene, comer comida en mal estado, y se producen de esa forma algunas muertes al interior de la cárcel por condiciones higiénicas, pero no se producen muertes por lo general por condiciones de seguridad, por condiciones de violencia con el resto de los internos, lo que sí podría pasar en Chile. Entonces, teniendo el caso de estos dos chilenos, que eran dos estudiantes que estaban de paseo por el sudeste asiático, que regresaban de haber trabajado un año en Nueva Zelanda, en Australia, mucha gente decía acá en Malasia que tal vez les convenía cumplir sentencia en cárceles que tal vez no eran tan limpias, no eran tan higiénicas, pero que por lo menos en ese ambiente los chilenos no se iban a ver enfrentados al resto de los internos. Eran más lo que seguras. sí podría haber pasado si cumplían sentencia en Roberto, Chile, donde sabemos que el ambiente es mucho más peligroso con el resto de los internos. ¿cómo sobrellevaron o cómo están sobrellevando? Tú has tenido la posibilidad de contactarte con Felipe, con Fernando. ¿Cuáles eran las dinámicas actividades cotidianas? ¿Cómo de la cárcel, enfrentaron este proceso de la cárcel? Bueno, acá se dieron algunos elementos que a nosotros culturalmente nos sorprende. Por ejemplo, ellos nos decían que cuando entraron a la cárcel, la primera pregunta que se les hacía, la primera pregunta que el resto de los internos les hacía era ¿de qué religión eran? Esa era la primera pregunta que se les planteaba. Y bueno, ellos decían que eran católicos y no había absolutamente ningún problema por ser católico, ser musulmán o ser budista, pero esa pregunta no deja de llamarnos la atención. Luego, al decir que eran chilenos, automáticamente les empezaron a nombrar jugadores de fútbol chilenos, les nombraban a Arturo Vidal, a Alexis Sánchez, a Claudio Bravo, y eso les sirvió mucho para empatizar con el resto de los internos. Mira. El fútbol fue un punto de unión para empezar a tener buenas relaciones con el resto de los internos. Y luego, bueno, pasatiempos al interior de la prisión no han tenido muchos. Cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos hace alrededor de un mes y medio, ya me habían dicho que habían leído 85 libros. Me imagino que ya después de este mes y medio habrán llegado más o menos a los 100 libros. Juegan al ajedrez, pero no tienen mayores pasatiempos para matar el tiempo adentro de la prisión. Y lo llevan bastante bien, no han tenido mayores problemas con el resto de los internos, han hecho algunas amistades, en fin, en ese sentido no ha sido una pesadilla tan grande como lo podemos ver desde afuera. Claro, porque uno de pronto ve imágenes en película que se imagina lo peor. Es verdad, porque también esa información llegó acá, de que esta nueva cárcel, la cárcel de los migrantes que están como en tránsito, es peor que la que estaban antes. Por lo que nos dice gente local, las condiciones serían peores en esa cárcel por tratarse de reos extranjeros. Y acá en la idiosincrasia o la cultura de Malasia indica que, claro, si tú eres un delincuente extranjero que cometiste algún delito en Malasia, las autoridades malasias no te van a dar ningún tipo de beneficio y que las condiciones en esa cárcel especial para extranjeros son bastante peores que las dos cárceles en las que estuvieron anteriormente. Roberto, ¿las familias han podido tener algún contacto con ellos? Uno de los muchachos hablaba, por ejemplo, de su novia, que ha estado ahí todo este periodo acompañando y siendo fuerza ahí junto a la defensa. ¿Se ven? ¿Han tenido contacto? Se ven una vez por semana, tienen los familiares o la polola belga de Felipe Osedax, pueden ir a visitarlos una vez por semana, y así lo han hecho sobre todo la madre de Fernando, Maritza, quien ha estado acá desde el principio del juicio, no se ha perdido ninguna audiencia, y también Gael, la polola belga de Felipe, que ha sido bastante admirable todo lo que ha hecho, porque ellos en lo que llevan de relación llevan más
años o meses de pololeo, estando Felipe en la cárcel, que desde que se conocieron antes que pasara todo esto. Y Gael se ha mantenido estoica, audiencia tras audiencia, se mudó a Kuala Lumpur, se está buscando la vida acá para sobrevivir, trabaja en un hostel a cambio de hospedaje y ha tenido que salir varias veces del país para poder renovar la visa, porque después de 3 meses no puede seguir en el país. En fin, ha sido verdaderamente admirable el amor de Gael por Felipe, y de hecho Felipe, cuando hablamos con él, nos dijo: si no hubiera sido por la presencia de mi polola en este lugar, yo probablemente me habría suicidado, nos dijo. Y cuando le pidió clemencia al juez, cuando intervino, lo que escuchamos hace un rato, cuando intervino ante el juez para pedirle por favor que lo único que quería era regresar a su país, y estando Gael tras él, se dio vuelta y dijo: y casarme con esta hermosa mujer. Bueno, fue uno de los momentos más emotivos de este juicio. Felipe lo dijo con lágrimas en sus ojos, pero bueno, escenas que hemos podido ver nosotros solamente dentro de esta audiencia, donde no hemos podido ingresar con cámaras. A ver, yo, Luis, quería preguntarte lo siguiente. Por eso es lo que hablaba Roberto de esta relación con los otros internos, ¿no? De hablar del fútbol y todo. ¿Cómo son? Le voy a preguntar a los dos, en realidad. ¿Cómo son los malazos? ¿Son personas simpáticas? ¿Son entretenidas? ¿Son divertidas? ¿Son acogedoras? ¿Cómo son? Súper buena onda, bien, te reciben bien, se la manda tan, tú sabes. Llegas al país, te atienden bien, son muy correctos, vas a cualquier isla y son gente que siempre te está hablando, se maravillan con un dron, qué sé yo, con el hecho de compartir contigo. Yo nunca he tenido un problema, no sé. ¿Cómo es tu experiencia? Son gente, si uno les pudiera dar un sinónimo, son muy sencillos. Son una gente que, a pesar de la modernidad que pueda tener Kuala Lumpur quizás es un punto aparte, pero el resto del país viven muy sencillo. O sea, son, no así chozas, pero muy similar a una choza, mucha gente de campo, mucha gente que cultiva las palmeras, son mucha gente agrícola. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, yo fui a Uruguay, a Carrasco, a buscar al equipo de Malasia que venía. Yo, por supuesto, las visas las sacaron a mi nombre. Yo lo hacía como sponsor en Uruguay para que ellos llegaran. Y cuando llegan, yo lo estaba esperando fuera y me llama la policía. Entonces me dice: oye, ¿usted es Rubén Parra? Sí. Me dice: ¿sabe que hay un problema con usted? ¿Viene con la gente de Malasia? Sí, tenemos un problema con ellos. Yo dije: quizás que trajeron. Yo lo que me imaginé que traían artículos de cuero, monturas que les podían ¿Que no podían entrar? Bueno, me hacen entrar donde está la policía y ¿sabes tú lo que tenían? Tenían olla a presión para hacer arroz. Ya. Y habían traído las ollas de allá. Tenían la olla, tenían el azafrán, tenían los condimentos. Entonces ellos estaban sentados todos frente a esta mesa. Eran como 7, 8. Dentro de ellos el rajá de Kuala Lumpur. Entonces me hacen entrar, yo entre que me reía decía: pero ¿cómo traen arroz? Decía: ustedes piensan que nosotros lo tenemos. Y nosotros: no, es que nos gusta comer nuestra comida y todo. Y ellos con esa inocencia, digámoslo, de que, imagínate, ya en una olla de presión, la policía, entre que se reía y me decían: ¿cómo se le ocurre traer una olla de presión desde Malasia a Uruguay? Entonces, pero como te digo, gente muy sencilla. Es bien impresionante lo poco que sabemos en general, ¿no? Tenemos tanto por aprender. Este caso, con todos sus bemoles, ha sido parte, una suerte de pasaporte también. Hemos entrado en una cultura distinta. Ojalá en las próximas horas esto se resuelva. ¿Qué crees que nos va a quedar de este caso? Nos quedan 2 cosas. La primera es el poco entendimiento que Chile tiene del mundo. Y en una paradoja brutal. Y es que Chile es una de la cuarta economía más abierta del mundo, pero nuestra cultura no da cuenta de ello. No da cuenta. Somos insulares cuando la economía chilena está muy abierta. Y lo segundo, que tiene mucho que ver, es respecto a los cuidados que a veces tenemos de ignorancia. ¿En qué sentido? En que países como Malasia, ¿por qué hay cárceles diferenciadas para los nacionales y los extranjeros? Porque precisamente estos países, ante el auge creciente del delito, lo que hace es distinguir los extranjeros allá. Y esas cárceles son peores por lo siguiente: es una conducta ejemplarizadora. Yo todavía estoy asombrado de la capacidad de las abogadas, que fueron muy bien, como dice Rubén, en el sentido de haber llegado. Muy bien, Rubén. Muy bien haber llegado a ellas. Si no hubieran llegado a ellas, estos chicos están ahorcados. Estos chicos, la condena era la horca. Todo estaba configurado para eso. Ellas mostraron un alegato de una magnitud probatoria. Por lo menos, lo que no pudieron demostrar era que eran inocentes. Esa parte no la pudieron demostrar por lo que yo llamaba la zona gris que hay entre que se hace el contacto con esta persona, quien fallece en el lobby. Pero casi lo sacan libre. Ahora, 2 consideraciones. Esto es, ellos están resolviendo la parte migratoria. Por una parte van a quedar libres por un tiempo, en tanto se resuelve la parte gruesa, que es
cuánto apelación, de ¿no? éxito tiene la Fiscalía en su apelación. Y Chile tiene que aprender mucho de la cultura Vamos a estar internacional. esperando. Nosotros vamos Wow. a regresar dentro de los próximos minutos. Queremos volver a agradecer aquí, ya lo volvemos a decir, lo importante que ha sido la presencia y la acción. Oye, de hay nuestro una invitado, cantidad de el señor prejuicios. Parra. Vamos a seguir hablando con Sin Roberto duda. también, ¿no? Tenemos muchísimo más a la vuelta de una breve pausa comercial. Regresamos acá en Sigamos de Largo, atendiendo el tema Malasia y los chilenos detenidos. Volvemos. Descarga la app de OnePay y convierte tu celular en una billetera digital. Desde hoy da un gran salto la manera de comprar en Chile con la app de OnePay. Descárgala, ingresa tu tarjeta de crédito solo una vez y crea tu PIN. Confirma y ya estás listo para comenzar a realizar transacciones de forma moderna, rápida y segura. OnePay, un nuevo producto de Transbank. Wow, seguimos conversando, no hemos podido detener la charla. Estamos junto a Rubén Parra, contacto de la familia de los jóvenes Fernando y Felipe que están detenidos allá. Estamos con Luis Andaur, un trotamundos que ha estado muchas veces en Malasia. Estamos con Libardo Buitrago, también especialista y comentarista internacional, hombre que también maneja Y mucho con, Roberto, ¿no? Que está y con ahí. Roberto Cox, que Que está está en directo en línea. desde Malasia. Yo quería retomar la conversación con Roberto a propósito de las informaciones que inicialmente nos llegaron y que la gente trataba acá, Roberto, de armar lo que realmente pasó esa noche. Ya hay un sector medio nublado, ¿no? Que se creía en un comienzo que habían llegado juntos al hotel. Esa información me imagino también te llegó a ti. ¿Cómo fueron cambiando para ti la historia a partir de si llegaba solo, llegaba con el otro? ¿Por qué tanta información cruzada? ¿Quién daba esa información? Bueno, las primeras versiones que tuvimos de todo este caso fueron la misma historia que nos contaba, o la misma versión contada por la misma familia Ociadax y Candia. Entonces nosotros sabíamos lo que había pasado esa noche por palabras de ellos. Obviamente a nosotros como periodistas acá nuestra labor era cuestionar esta versión y tratar de unificar todos los elementos que habían ocurrido esa noche para ver si efectivamente había ocurrido eso. Y lo que más clarificador fue en todo esto fue haber podido ver el video en una de las audiencias. El único acceso que tuvimos nosotros al video fue cuando la Fiscalía decide presentar este video grabado por las cámaras de seguridad, donde también fue bastante difícil verlo porque en esa audiencia se dispuso una pantalla bastante grande solamente para que el juez pueda verla, y nosotros estábamos al fondo de la sala como bastante incómodos tratando de ver además un video que fue grabado por cámaras de seguridad, que se veía bastante pixelado, pero que pudo arrojar algunas certezas, como por ejemplo que Felipe llegó antes al hotel, que Fernando lo hizo luego acompañado por quien luego fuera la víctima, y en ese video también queda claro cómo fue el ataque, y un video que vincula directamente a los chilenos, donde se puede ver que ellos, efectivamente, por el actuar de ellos, la víctima, Yusaini bin Ishak, pierde la vida. Después podríamos entrar en analizar si verdaderamente ellos actuaron porque quisieron terminar con su vida, porque no quisieron, claro. Pero bueno, el video sí dio detalles muy importantes de lo que pasó esa noche. Roberto, se decía que había muchas más cámaras de seguridad, que habían cerca de más de 15 cámaras, y sin embargo solo tenemos el detalle de una. ¿Es un mito o realmente esas otras no tenemos la imagen y nunca más se va a saber? No, efectivamente, yo tuve la oportunidad de estar en ese lobby, y cuando uno entra y se acerca al mostrador de un hotel que es un hotel bastante barato, es un hotel con condiciones bastante precarias, pero en el lobby del hotel hay una pantalla bastante grande donde se pueden ver todos los cuadritos con las distintas cámaras de seguridad que están dispuestas en ese hotel. Llama la atención que solamente una cámara haya sido la que grabó los incidentes de esa noche. Creemos que los discos duros del resto de las cámaras que estaban dispuestas en ese hotel no estaban funcionando, y que solamente todo esto queda registrado con una cámara, que es la que está en la entrada del hotel mirando hacia el lobby. Y esta cámara registra en un plano, o sea, es como si yo pongo la cámara de seguridad en la puerta de este hotel y lo que pasa 30 metros, a 30 metros de esta cámara. Entonces se ve la escena no en primer plano, se la ve bastante pixelada en el fondo, y cuesta observar lo que efectivamente ocurrió, y desgraciadamente no podemos acceder al resto de las cámaras.
A ver, hay también entre todas las cosas que se han conversado acá en nuestro país, tiene que ver con qué tipo de turismo que están haciendo estos jóvenes, si son jóvenes de clase alta chilena, de clase media, de clase más popular. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que eso de que porque uno viaja, o ahora está mucho más cercano poder viajar, y hay muchas jóvenes, de hecho mi hijo está en esa misma época en el sudeste asiático. Mira. Yo no soy ni cerca de una persona millonaria, ni mucho menos, pero tú tienes acceso a un crédito, puedes comprar los pasajes, allá es muy barato, por eso es tentador. Claro. O sea, yo te digo, con $50 puedes pasar una semana entera pagando alojamiento, pagando la comida, entonces es muy barato. Entonces yo creo que hay que desmitificar eso de que tienen mucha plata, que por eso andaban viajando. Yo no sé el caso de ellos, pueden tenerla, pueden no, pero no necesariamente hay gente que haya tenido plata. Ellos fueron, su primera estadía en Australia y en Nueva Zelanda fue para aprender inglés. Después, obviamente, estando allá, les queda al lado del sudeste asiático, no, es muy barato hacer turismo aprovechando el viaje. Pero yo creo que es un mito que por el hecho de haber tenido plata o no haberla tenido, ellos estaban allá. Es que lamentablemente en nuestro país muchas veces tenemos que estar explicando más cosas de las Bueno, necesarias. siempre decimos que tenemos la suerte, la dicha de viajar. Claro, estamos con esa pero culpa. por otro lado, lo que sí me parece que es muy importante, tú comentas que estas abogadas llegaron a través del contacto tuyo del Rajá. Me pregunto, los costes de un año y tanto de juicio, la posibilidad de estar allá, como está la mamá, ya nos comentaba que Gael, la novia de uno de los muchachos, ha tenido que trabajar en un hostal. ¿Cómo se ha mantenido la familia capacitada de mantenerse allá? No tengo exactamente, o sea, obviamente no tengo los montos, ni obviamente claro, tiene que ser un esfuerzo tremendo. Claro. Piensa tú que ellos al principio varias veces viajaron y tuvieron que volverse porque no tuvieron ni siquiera acceso a hablar con ellos. O sea, ya esos viajes, porque obviamente ellos trabajan acá, tienen su vida, y tener que trasladarse allá a otro país y solamente estar a la espera de qué es lo que está pasando. Y lo que decían también, que además hay que salir del país y volver a entrar, porque ellos no tienen una visa permanente para poder estar. Entonces eso también tiene un costo. O sea, esto de todo punto de vista ha sido un tremendo costo emocional, obviamente, y también monetario para la familia. Es muy fuerte. Hablamos del caso de estos muchachos y le mandamos también un saludo a las familias involucradas en este proceso. Debe ser también para ellos muy tensionante que la historia de sus hijos esté aquí en primera plana. Especialmente porque en algún momento se habló de la horca. Claro. ¿Es común que alguien muera por ese método? Es más común de lo que nosotros estamos imaginando. Por eso la primera mirada era horca. Y uno dice, sí, estas abogadas, si este par, mamá e hija, no son vinculadas a través de Rubén para esta defensa, el caso se pierde. Tú dices que de todas maneras, pero ¿en qué caso te condenan a la horca? El homicidio, asesinato, drogas, homosexualidad. Hay una variedad de delitos que horca. Y aquí, ustedes se acordarán que hubo mucha diligencia respecto a buscar la indulgencia del rey, que era una de las condiciones. Sin embargo, jurídicamente se pudo demostrar que es un homicidio. El homicidio no se puede negar. El homicidio ahí está. Lo que pasa era la calificación. Porque si era homicidio culposo, como finalmente termina la calificación, la máxima pena son 10 años. Hoy los chicos están expuestos a 10 años si es que prospera la apelación que ha hecho la Fiscalía. Luis, algo comentaste tú que cambió el gobierno en la época, ¿por qué puede haber influido eso? Es que hubo una enmienda, sí, lo que pasa es que hubo una discusión acerca de eso. No, lo que pasa es que Malasia obtiene su independencia el año 57, en mayo. Y desde ahí han habido 60 años de gobierno bastante, digamos, pro-islamismo, gobierno de derecha, y finalmente, en mayo de este año, entra el nuevo gobierno, el 2018, que es Mahathir Mohamad, que es el nuevo presidente, que es de izquierda, de centro-izquierda. Entonces él mandó un proyecto ahora recientemente, hace un par de meses, para abolir la pena de muerte para el caso de las drogas. Y el proyecto de ley que viene ahora es abolir definitivamente la pena de muerte, porque Malasia se está integrando en la ONU con varios países en acuerdos y proyectos. O sea, tiene que acceder a cosas internacionales, como también nosotros lo hicimos en su momento. Pero ojo, en el corredor de la muerte hay 1.250 personas. ¿Qué es el corredor de la muerte? Perdón. El corredor de la muerte son las personas que están esperando condena. En este caso, los chilenos como que salieron de la prisión preventiva ahora. Pero este tema, por ejemplo, hay países que son súper intransigentes, que la muerte es por ¿cómo se llama? Por decapitación forzable, como el caso de Arabia. ¿Ya? Y los otros delitos también se considera que cuando tú eres cómplice y hay un muerto, también pasas a la horca. O sea, no solamente hay varias reglas de conducta que tienen que ver con la charía, que opera para los musulmanes, y también una ley para los extranjeros, para dar una señal al mundo de que realmente, aunque sea muy occidentalizado el país, tenga mucha
O sea, muy cosmopolita, existe una justicia que es realmente implacable en Malasia. Hace unos 10 años hubo una sanción contra un hijo de un embajador de Estados Unidos que había mascado chicle y lo había botado en un sitio que no estaba apto para ello. Mira. 12 con una... Azotes. Con 12 azotes. Y en la técnica del azote significa que le quitan la camisa, el verdugo pega el azote, se recupera, es muy doloroso. Me imagino. Cada azote deja una marca en lo largo de la espalda. Se recupera la persona, después de un mes de volverse a recuperar, vuelven y lo llevan, le aplican el segundo y así hasta los 12 azotes. El hijo del embajador de los Estados Unidos. Claro, Y no pudo zafarse de los 12. Y después dicen que Lavín es estricto con la cosa de los puchos. Roberto, volvemos a Malasia. Roberto, me gustaría que para agradecerle además el contacto a una hora curiosa para ti, quisiera que nos explicara si has escuchado otros casos de chilenos en situación similar y si eso significa que tienes que quedarte a vivir allá. El caso que se ha conocido en Chile es el del chileno que ingresó a Indonesia con semillas de marihuana y fue detenido, permanece todavía detenido en Bali. Y también un caso bastante particular del cual me pude enterar hace poquitas semanas atrás cuando tuve la oportunidad de visitar Filipinas. Me contaron el caso de 2 chilenos que volvieron ebrios al hotel y no encontraron nada mejor que agarrar la cama de la habitación que tenían en un tercer piso del hotel y tirarla por el balcón. Es bastante particular escuchar esta historia de 2 personas que agarran una cama y la tiran por el balcón, pero bueno, lo cierto es que la gente del hotel llamó a la policía llegó, estos chilenos se resistieron a esta detención y finalmente fueron detenidos en un país que es muy estricto, sobre todo después de la llegada del presidente Duterte al país, donde también la agresión y la resistencia a la autoridad contempla penas de 5 años de cárcel. Ellos fueron detenidos, pasaron un mes detenidos en la comisaría y finalmente la acción del Consulado de Chile logró liberarlos. Pero llama la atención a veces, ¿no? El comportamiento de algunos jóvenes que, en este caso tiraron una cama por el balcón de un tercer piso de un hotel. Increíble. Roberto, queremos agradecerte sentidamente tu presencia. Estás en un horario realmente insólito haciendo esta comunicación. Queremos agradecer también la cobertura durante todos estos meses. Has estado al pie del cañón durante todo este tiempo. Y también señalarte que hay varios fans club a tu nombre en estos terruños, así que te están esperando tanto como a Felipe y a Fernando por estos lados, estimado Roberto. Bueno, vamos a ver si vamos para las fiestas de fin de año, si este caso me lo permite. Muchísimas gracias, que esté muy bien, un abrazo. Roberto. Que estés muy bien, gracias por todo. Bueno, es un caso que nos ha mantenido en tela, o sea, en vigilia permanente. ¿Qué crees? ¿Cómo sientes tú que va a resolverse esto, Rubén? Yo creo que ellos van a salir mañana. O sea, yo hoy día estuve hablando con algunos amigos allá y todo lo indica y lo que han declarado la abogada, el hecho que le hayan entregado los pasaportes, que fue el primer indicio de que están pronto en libertad, que lo hayan cambiado de cárcel. Todo indicaría que vamos a tener buenas noticias en unas pocas horas más. Más allá que tengan que quedarse un tiempo más en... O sea, esa, como te digo, es lo que se comenta allá, es lo que también se ha comentado acá, que ellos saldrían y este proceso de apelación en libertad. Luis, hay muchos chilenos que están con las mismas ganas de ellos de viajar a esa zona y turistear y todo. ¿Debiesen ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál es tu recomendación? No, vayan, con mayor razón, porque esto nos da una lección. Es decir, ¿estamos preparados, como decía Lidardo, o no estamos preparados para viajar? Yo creo que sí. Yo fui la primera vez a Malasia el 2003 y me advirtieron de todo esto. Pero aparte de portarme muy bien, yo creo que no veíamos la cantidad de chilenos que hay ahora. O sea, hay muchos chilenos yendo al sudeste asiático, impresionante. Antiguamente me pasó algo. En una isla, y no había nadie, viene con mi camarógrafa, una niña muy linda, y decimos, oye, la mina rica se pasó, oiga. Y era una chilena, una abogada que estaba estudiando mandarín, y finalmente nos hicimos amigos, pero era muy raro verlo. Ahora yo voy a esos países, te encontrás en todas partes, me encontré hasta con Alfredo Ugarte, me encontré una vez en Malasia, en Kuala Lumpur, en medio, se pasó es que tú has sido uno de los promotores de todo esto. Tras tuyo hay muchísimos aventureros recorriendo. ¿Qué le recomendarías a los sistemas diplomáticos, al consulado, no solo en Malasia, sino en otros países, en casos como este? Que
tienen que ser más, más activos, más dinámicos. Hemos visto el caso del cónsul en Filipinas, que fue lo que hizo atingente la labor y diligente. Lograr un mes en Filipinas para un disturbio de esa envergadura habla de la diligencia consular. Pero también nos entrega una lección y es la necesidad de que Chile tenga mucho servicio consular y la necesidad de que esta cobertura de los servicios consulares vayan asociados con muy buenos comportamientos. Yo tengo un pálpito. Quisiera tener el optimismo que tiene Rubén, que tiene más agarradero ahí. A mí no me gustó la apelación de la Fiscalía. Mira, mi pálpito es que le van a elevar la pena a los chicos. Ah, wow. A 4 años. Esperemos que en Espero esta que no. oportunidad, esperemos que en esta oportunidad te equivoques. Casi tengo un Libardo, pálpito. sí. Pero Respecto a eso, una cosa que el acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa fue de 3 años. Claro. Cuando, no sé si se acuerdan, cuando el juez va a hacer el veredicto y sale y dice 2 años, todos se sorprendieron. La Fiscalía y la Defensa, nadie se esperaba que fueran 2 años. ¿Por qué? Porque el acuerdo que había sido hecho entre las partes había sido 3 años. Entonces, si bien nos sorprendió en ese momento, ahora nos llama la atención que quizás sea ese el hecho de que haya una apelación. Porque, como digo, el acuerdo no fue por 2 años. Es El un acuerdo caso fue por lleno de 3 años. sorpresas que esperamos se resuelvan positivamente para Felipe y para Fernando. Muchísimas gracias. Regresamos dentro de los próximos segundos. Tenemos más conversación acá en Sigamos de Largo. Volvemos. Sin duda es un caso que queremos seguir atendiendo y esperamos que tenga un resultado feliz para Felipe y para Fernando. Queremos agradecerles a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias, Libardo. Un gusto siempre volver a verte. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, don Rubén. Gracias, qué providencial su aparición en esta historia. ¿Y para qué decirlo? Qué bueno la recuperación. Volvemos a los viajes entonces. Sí, totalmente. En un mes ya nos vamos. Ya está. Ya. Muy bien, muchas gracias a Oye, todos. tenemos un programa Pórtense bien. especial a la mañana. ¿Quién va a estar? Héctor Valdés. El señor también Rodrigo Lubiés. Muy bien. Y nuestra Yasmin. ¿Y de qué vamos a hablar? De cirugías estéticas. Nos vamos a arreglar tema? entero. Nos vemos mañana. Chao, que esté muy bien. Ya nos encontramos. Chao, chao.